Huesos de tierra. El cuerpo en la peótica de Niñir. Quisiera abrir esta ponencia con el siguiente epígrafe. Ir al hueso, sin asco, con ajo, puñalada certera a la médula, a la hiel, con verso punzante. Estas líneas pertenecen al texto del poeta chileno que se titula Mapurbe. Un vacío se extiende entre un cuerpo y otro. La proximidad es superada por el resquebrajo de una extremidad. Un muñón se torna en posesión. Un eco, Aurosita, no hay mano. No se da la mano con esos perros sedientos. Cierro cita. Luego, el corpus de Niñir, desilvanado en las asociaciones de un perrimonto, capaz de evocar versos de los redondos o de Oce, infatuado por el delirio de la lengua. Esa peótica del escritor encuentra su culmen en la carne. Por ello, se explorará el concepto de cuerpo en Mapurbe, Venganza Raíz y Gilitranalgüe. Este sobrevuelo de la corporalidad se imbrincará a lo mutilado o roto, característica física y escritural del poeta mapuche, que se relacionará con la resistencia y lo erótico. En suma, la presente ponencia se pregunta, ¿qué es un cuerpo en la peótica de Niñir? ¿Cómo es ese cuerpo? ¿Qué características posee? En el prólogo a la primera edición de Mapurbe, Venganza Raíz, la que hace José Ancán, él nos cuenta o describe cuáles fueron sus impresiones cuando conoció al poeta. Y dice, el David venía de la calle profunda y se le notaba. Era un flaite de ojos hinchados en toda regla, que incluso asustó a algunas niñas del grupo, según recuerdo. Cierro cita. Su no lugar, o mejor, su espacio mórbido, se expresaba en su físico. Entonces, su cuerpo es, una especie de doble margen. Por un lado, pertenece a la periferia, y por el otro es un champurria. La escritora Ventén nos dice, champurria tiene una connotación ofensiva en el campo, lo champurreado. Yo soy champurreada, porque mi papá no es vinca, es chileno, es una buena persona, no es un ladrón. Mi papá es un obrero que se ha sacado la cresta por todos sus hijos. Y es chileno, yo tengo esa parte. Yo digo, soy champurreada y me gusta mi mezcla. Tengo la posibilidad, casi como anfibio. Tú vas a la tierra, después vas al agua, y no es que tú quieras ser ni chicha ni limonada. Yo trato de sacar la mejor parte de los dos, porque creo que eso es lo que ha generado que pueda escribir. Yo sumo mi mezcolanza y me gusta. Tengo esa parte trabajadora de mi papá. Él es súper organizado. Y tengo toda esa cosa de mi familia indígena, de contar, de juntarse con todos, de contar historias. Junto a las dos cosas, bien orgullosa. Cierro cita. El desgarro de una política eugenésica, donde se valora lo blanco como carne ancestral del conquistador, representante de la vieja Europa y las buenas maneras, se resquebraja ante la mirada del otro. Levinas dice que la autoridad marca donde se acaba la extensión de cada uno en el mundo. Por tanto, el rostro extraño es una confrontación a la singularidad. El cuerpo del mal llamado mestizo se mueve en el intersticio. Por ende, descoloca una y otra vez toda posición ortodoxa. Aniñir reconoce la potencia de los cuerpos en contacto. Por tanto, su peótica, como él la nombra, busca al otro, entra en contacto con el lector y le perjudica. Después de todo, cuando te roban la voz no se puede gimotear o gritar. Solo queda escribir en la piel, marcar con las venas pequeños jirones de palabras que alcancen a alguien o algo. Sin embargo, el cuerpo es una unidad viva. Es la posibilidad de un habla distinta capaz de desarmar ampulosos sistemas teóricos. Sloterdijk, en su crítica a la razón cínica, descubre dos formas de pensar que han atravesado toda la historia, a saber, la cínica con C y la quínica con Q. La primera solo encuentra verbigracia en el sarcasmo inofensiva y la falsa intelectualidad, mientras la segunda hace hablar a la corporalidad. De cierto modo, allí se ubica Niñir.
En Mapurbe, los cuerpos saltan de un lugar a otro, estallan en múltiples significados que se explorarán en la presente ponencia, especialmente los cuerpos de los lacerados, de los excluidos por el Estado y los conciudadanos, esa masa de nervios que termina por ser asesinada, derivada en cadáver. Por ello, el poemario está dedicado a los muertos, quienes habitan y hablan en los mapuches. La primera sección se titula Antes de morir, te irán acabando de a poco. Esta retoma uno de los versos que plasma Aniñir en Mapurbe. Aniñir sabe que nos acabamos o nos acaban. Tal es el caso de su corporalidad, que se vio afectada por un accidente doméstico. A causa de ello, perdió su mano izquierda. Sin embargo, él reescribe su historia en Gilitranalgüe. No hay mano. No se da la mano con esos perros sedientos, raza despreciable, salvaje. Estas manos que ciñen sus migajas cada quincena y fin de mes, malditos canes de gris pelaje, hijos de perra, nietos del perraje. La figura del perro se entronca con los animales de la conquista, que por excelencia son el caballo y el can. En las venas abiertas de América Latina, Galeano nos narra que conquistadores como Pedro de Alvarado o Hernán Cortés se enorgullecían de sus bestias y sometían con ellos a los hijos de la tierra. De hecho, en uno de estos pasajes, un valiente guerrero indígena le asesta un golpe de muerte a uno de estos animales, pues consideraba que jinete y caballo eran uno. No se encontraba equivocado. Había desvelado la imagen metafórica. A su vez, el poeta pospun mapuche sabe la temeridad del perro, los ultrajes que le acometió a su pueblo, la sangre que desgarró. ¿No eran esos cuadrúpedos quienes perseguían a los hombres libres de antaño? Luego, el carabinero o carabinero, asusado por el Estado, toma el bolillo y lo descarga con furia sobre una anciana. ¿No son perros? Los cuerpos se amontonaban en las movilizaciones de octubre, con K, como lo plasma Niñir, en ese octubre del 2019. Se mordían unos a otros. Los gases lacrimógenos llovían. Se les había salido lo indio a los chilenos, o al menos así nos lo cuenta el poeta. Allí los perros no cesaban de ladrar. Se descubren los cuerpos heridos en el discurso. La lista de adjetivos, cito, originario, desterrado, natural, salvaje, subversivo, arcaico, monosapiens, cierro cita. Hay cuerpos rotos y dementes. El Estado chileno siempre dejó por fuera a quienes llamaba araucanos, les robó el nombre, la identidad, los configuró como salvajes, tomó sus cuerpos y los trastocó con el manto de la muerte, devolvió cadáveres, montones de no hombres, plantó la urbe y los condenó al hormigón. Cito, debajo del asfalto duerme nuestra madre, explotada por un cabrón. Cierro cita. Así, antes de morir, te irán acabando de a poco. La siguiente sección se titula Huesos de tierra. Una vez el Estado ha tomado los cuerpos, los desaparece o los olvida en algún río pétreo. En esos túneles cristalinos que comunican o fungen de espejos con el azul, como nos lo cuenta Lien Laf. Es el lugar ancestral con el que todos nos comunicamos y, por tanto, el mapuche o champurria carga con los cadáveres de su pueblo. En Malenco, Doncella de Agua, un poema dedicado a Malén, la hija de Aniñir, enuncia, cito, lluvia sanguinolienta de muertos aparecidos, baja desde la noche como estrellas de agua, un muerto pensante y susurrante al oído, llega en el peuma travieso y se sumerge hacia ti, cierro cita. Estos muertos surgen de las lágrimas de Malén, quien crea un lago de cristal. Después surgen los huesos. Se presagia la agonía. Al lado de ella, en su líquido amniótico, preparada para su finitud. Una vez la carne magullada cesa, se refugia en la voz de otro, pero el sobreviviente traspasa la frontera y se vuelve testigo.
carga con la culpa nula e inutilizada de su hálito. Por ende, busca el perdón en la palabra. Desea contar que un otro amigo ha visto la cara de la gorgona, por usar un lenguaje de Agamben. Lo han encañonado en una acera por gritar contra el INE. Le han mutilado su libertad por resistirse. Los nervios explotan en poemas, buscan exteriorizar los cardenales causados. Por eso, cito, el poema a la vena entra, alterando las pulsaciones por minuto, por hora. Es necesario que provenga de la materialidad fragmentada, ya sea por uno mismo o por los otros. Así, el arte de la peótica de Niñir es de y para la carne. Busca purgarse con el otro, desea llegar al hueso, como reza uno de sus versos en su poema Hacerla cortita. En ese encuentro salvaje de las pieles y los fluidos se revela la esperanza negada, ya que cuando el sufrimiento y el placer se conectan en el umbral de la vida o muerte, el erotismo funciona como mediador. En este lugar se sitúan poemas como Perrimontu, A la cabra punk, Van Len o Estando en ti sin ti, pero sin lugar a dudas es en Triple X, donde se teje con mayor fuerza el encuentro universal del cosmos con el todo, juego perpetuo de renacer. Si la carne se teje a sí misma en trozos pequeños, la sangre inocula y fermenta la tierra. El vientre da la vida, pero el subsuelo, a manera de un gran útero, le recibe para recrearlo. Eso sí, las figuras de Niñir se funden en la ciudad, las machis, el alito punk, la mierda de las drogas y el alcohol, extraña mezcla de rock and roll, herencia mapuche e inocencia. Si no, detengámonos en estos versos. Una machi en actitud hardcore, una minosa punks atrevida, Mapuche 2.0, desencadenando su Yejix Punks al son del sol, la clave de la luna. La imagen inicia con una referencia clara a la herencia mapuche. Luego se desarma en el lenguaje cotidiano, pero no por ello pierde profundidad. De hecho, la gana. De algún modo, las palabras chocan y crean una imagen con ritmo, se destruyen y encuentran la poesía, el ciclo sostenido. En suma, la poesía de Aniñir funciona desde el cuerpo y se dirige al mismo, pero no sobrevuela todos los cuerpos, sino aquellos que son marginales o los devorados por el tiempo, los huesos de tierra. Muchas gracias.